Bienvenidos, esta es una nueva edición de Informe Diario. Soy Renato Olivera y antes de comenzar con la información vamos rápidamente con nuestros titulares. Residentes de Santiago de Cuba y Bayamo tomaron las calles para protestar contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel por la escasez de alimentos y medicinas que ha alcanzado niveles críticos. La Fiscalía de Perú ha ejecutado un allanamiento e incautación en la residencia del expresidente Martín Vizcarra, quien es sospechoso de liderar una organización criminal denominada Los Intocables de la Corrupción. Durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Corea del Sur, el régimen de Kim Jong-un lanzó un misil balístico que cayó en el mar de Japón. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que las elecciones presidenciales en Rusia, que resultaron en la victoria de Vladimir Putin, no fueron libres ni justas. Comenzamos con el desarrollo de la información contándoles que en Cuba las manifestaciones contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel se han intensificado este fin de semana. Ciudadanos de Santiago de Cuba y Bayamo han protestado contra las políticas del régimen castrista que han dejado a la isla con una profunda escasez de alimentos. Estas protestas reflejan el creciente descontento de la población cubana ante la represión y las restricciones de la dictadura de Díaz-Canel. El domingo, residentes de Santiago de Cuba y Bayamo tomaron las calles para protestar contra la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Esto por la escasez de alimentos y medicinas que ha alcanzado niveles críticos. Las protestas comenzaron en la tarde del domingo en la avenida de Carretera del Morro y calle 9 de Veguita de Galo en Santiago de Cuba, extendiéndose luego a otras áreas, incluida Bayamo. Sin embargo, las autoridades respondieron con fuerzas policiales desplegadas para contener a los manifestantes. En Holguín, importantes parques también fueron militarizados, según informes de medios locales. Testimonios de residentes describen un ambiente tenso, con una presencia abrumadora de fuerzas de seguridad y temores de represalias. Las autoridades de la dictadura de Miguel Díaz-Canel, como es su costumbre, cortaron las comunicaciones y el acceso a Internet para evitar la difusión de información sobre las protestas. Estas manifestaciones son un reflejo del creciente descontento de la población cubana ante la represión y restricciones del régimen que ha generado una grave crisis en Cuba. La situación humanitaria y económica que atraviesa el país se relaciona con la falta de libertades civiles y las medidas de control sobre la población. El régimen de Díaz-Canel, al igual que sus predecesores, se mantiene en el poder pese a la grave situación que se vive en el país, a los constantes apagones, escasez e incremento de precios. Además, la represión y el control de la información son tácticas habituales para silenciar la disidencia y ocultar la realidad en el país. En Perú, el allanamiento e incautación en las residencias del expresidente Martín Vizcarra reflejan la seriedad de las acusaciones de corrupción en su contra. Las investigaciones lo vinculan a contratos millonarios relacionados con Provías descentralizado, suscitando preocupación sobre la integridad del gobierno anterior y la gestión de recursos públicos. La Fiscalía en Perú ha ejecutado un allanamiento e incautación en la residencia del expresidente Martín Vizcarra, quien es sospechoso de liderar una organización criminal denominada Los Intocables de la Corrupción. Este movimiento legal, realizado en colaboración con la Policía Nacional, subraya la seriedad de las acusaciones que enfrenta el exmandatario. Las investigaciones apuntan a Vizcarra por su presunta participación en actos de colusión, específicamente relacionados con el copamiento del Ministerio de Transportes y comunicación con individuos cercanos a él, particularmente en Provías descentralizado. Se alega que entre el 2019 y 2020 se cometieron diversas irregularidades en 3 proyectos que involucran sumas que superan los 200 millones de soles.
La situación legal de Vizcarra se ha agravado aún más después de que el Congreso aprobara el jueves pasado presentar cargos penales en su contra por una serie de delitos, entre ellos tráfico de influencias agravado, negociación incompatible, obstrucción a la justicia y peculado doloso. Además de estas acusaciones, el expresidente también está siendo investigado por presunto cohecho pasivo propio durante su mandato como gobernador regional de Moquegua entre el 2011 y 2014. Por otro lado, es preciso recordar la gestión de Vizcarra frente a la pandemia COVID-19, la cual ha sido objeto de fuertes críticas. Se le reprocha una respuesta tardía y desorganizada ante la crisis sanitaria, lo que resultó en un aumento significativo de casos y muertes en el país. El archivo de la denuncia contra Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa ha avivado las tensiones entre el PSOE y el PP en España. La decisión, percibida como una exoneración de Sánchez, ha generado fuertes críticas por parte del Partido Popular, que acusa al Partido Socialista Obrero Español de manipular las instituciones para proteger al presidente del gobierno. En España, el Partido Socialista Obrero Español anunció que se archivó la denuncia realizada por el PP contra Pedro Sánchez por el rescate de Air Europa. Esta decisión de la Oficina de Conflicto de Intereses es percibida como una exoneración de Sánchez, por lo que se han avivado las críticas del Partido Popular. La dependencia de este órgano del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha suscitado dudas sobre la imparcialidad, con el PP acusando al PSOE de utilizar las instituciones para proteger al presidente del gobierno. La reacción del PP ha sido contundente, denunciando la resolución como un acto de favoritismo. Además, anunciaron una intensificación de su ofensiva parlamentaria para obtener más explicaciones sobre las reuniones de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y representantes de Air Europa, empresa que rescató financieramente el gobierno de Sánchez con una inversión de 1.000 millones de euros y que tiene vínculos de naturaleza económica y profesional con Gómez, según señala el PP. Además, se cuestiona la transparencia del proceso, ya que el PSOE, al dar a conocer la resolución desde Ferraz, parece estar manipulando la información para su beneficio político. En medio de estas acusaciones, el caso destaca la importancia de la independencia institucional y la rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos, subrayando la necesidad de una mayor transparencia y escrutinio en las decisiones gubernamentales. En España, Elías Bendodo, coordinador del Partido Popular, ha señalado que no se sorprende por la decisión de la Oficina de Conflictos de Intereses de archivar la denuncia que hizo el PP para que determine la responsabilidad del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por no ausentarse de los consejos de ministros que tomaron decisiones favorables para Air Europa, compañía que presuntamente tendría vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer Begoña Gómez. Escuchemos sus declaraciones. Hemos conocido la resolución de la Oficina de Conflicto de Intereses y no nos ha sorprendido. Un órgano del gobierno nombrado por el gobierno, pero eso no quita que haya conflicto de intereses real del presidente del gobierno al haber participado en la votación en el Consejo de Ministros para beneficiar a empresas vinculadas a su esposa. Estamos conociendo día a día cada vez más información sobre la relación de la esposa del presidente con empresas que aparecen en el sumario del caso Ábalos. El Partido Popular va a registrar una batería de preguntas para conocer esa vinculación hasta dónde llegaba y si la esposa del presidente actuaba de mediadora o de conseguidora con algunas de las empresas que aparecen en el sumario de la trama del caso Ábalos. Queremos saber si la mujer del presidente se reunía con empresarios vinculados a esta trama, dónde lo hacía, con quién lo hacía, a qué hora lo hacía, cómo viajaba, si lo hacía en Falcon o en vuelos privados y sobre todo queremos saber si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenía conocimiento de las reuniones que se producían por parte de su mujer. El gobierno de Estados Unidos devolvió al Perú un valioso objeto del siglo XVI. Se trata de un manuscrito de 6 páginas redactado en el año 1599 y que fue sustraído hace más de 100 años de los archivos nacionales de Perú.
En la ceremonia de devolución estuvieron presentes el canciller peruano Javier González Olaechea y el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, quienes reiteraron el compromiso de ambos países en la lucha contra el tráfico ilegal de patrimonio cultural. El gobierno de Estados Unidos realizó un importante gesto al devolver al Perú un valioso objeto del siglo XVI, que estaba en posesión del Museo y Biblioteca Rosenbach en Filadelfia. La reliquia fue recuperada por el FBI en colaboración con el Departamento de Estado y la Embajada peruana en Estados Unidos. Se trata de un manuscrito de 6 páginas que data del 28 de junio de 1599, que fue robado hace aproximadamente un siglo de los Archivos Nacionales del Perú y detalla la creación de la primera compañía de teatro en Lima, única en América en ese entonces. Tras ser informados por el FBI sobre su procedencia, el museo decidió devolver voluntariamente la pieza al Estado peruano. En la ceremonia de devolución participaron el canciller peruano Javier González Olaechea y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quienes reafirmaron el compromiso de ambos países en la lucha contra el tráfico ilegal de patrimonio cultural. Momento de una pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con más información. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos con la información. Coincidiendo con la llegada de Antony Blinken a Corea del Sur, Corea del Norte ha generado preocupaciones luego de que el régimen de Kim Jong-un lanzara un misil balístico que cayó nuevamente en el mar de Japón. La simultaneidad del lanzamiento con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Seúl, sugiere una clara intención provocadora. Este acto de Pyongyang, que coincidió también con la tercera cumbre por la democracia, subraya la naturaleza desafiante del régimen de Kim Jong-un. El lanzamiento de misiles también ocurre en un contexto de crecientes tensiones tras amenazas de la dictadura norcoreana, lo que resalta la volatilidad de la situación en la península y revela la disposición de Kim Jong-un para utilizar la coerción para lograr sus objetivos. Además, ocurre en un momento en el que Corea del Norte se ha acercado a Putin en una relación que podría ser una amenaza para Occidente. Estados Unidos y Japón han condenado enérgicamente el lanzamiento del misil norcoreano y han reafirmado su compromiso con la seguridad regional. Sin embargo, el desafío persistente de Corea del Norte plantea problemas significativos para la paz y la estabilidad en la región. En su reciente visita a Seúl, Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, reiteró el compromiso del país norteamericano para trabajar de la mano con Corea del Sur. La visita de Blinken estuvo marcada por la última provocación del régimen de Kim Jong-un, que lanzó un misil balístico que cayó en el mar de Japón, por lo que buscan hacer frente a las amenazas. Durante su encuentro con el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, Blinken reiteró el compromiso de Estados Unidos de trabajar estrechamente con Corea del Sur para hacer frente a las amenazas norcoreanas y sobre todo garantizar la paz y estabilidad en la península. Blinken también hizo un llamado para aumentar la coordinación y la comunicación entre los aliados, además de reforzar las capacidades de contención, lo que incluye el uso de todo el armamento militar disponible. Por otro lado, el presidente surcoreano destacó la importancia de la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos, calificándola como una alianza estratégica exhaustiva a nivel global. Además, instó a trabajar en conjunto para fortalecer la democracia y asegurar un futuro para las próximas generaciones. Sin embargo, estas aspiraciones se ven desafiadas por los continuos lanzamientos de misiles por parte de Corea del Norte.
Y es que estos acontecimientos subrayan la urgencia de abordar la amenaza que representa el régimen de Kim Jong-un para la paz y la estabilidad en la península de Corea. Nos trasladamos a Rusia, donde la Comisión Electoral Central anunció que Vladimir Putin fue el ganador de las elecciones presidenciales. Pese a que el proceso electoral fue cuestionado por su falta de transparencia y por el entorno represivo contra la oposición, el líder autócrata fue reelegido y cumplirá su quinto mandato en 24 años. La Comisión Electoral Central de Rusia anunció que Vladimir Putin ha obtenido el 87.97% de los votos, con apenas el 24.4% de los recintos escrutados, en un proceso caracterizado por la ausencia de competencia real y una dura represión contra la oposición. Putin extenderá su mandato por un quinto periodo, sumando así casi un cuarto de siglo en el poder, en medio de una situación donde la disidencia política y las críticas son reprimidas de manera constante. La elección se llevó a cabo en un entorno altamente controlado, donde cualquier manifestación de oposición o crítica pública es rápidamente silenciada. La participación de la oposición fue mínima, con solo 3 candidatos simbólicos permitidos, ninguno de los cuales se opone abiertamente a la política de Putin, incluida su intervención en Ucrania. La muerte reciente y las circunstancias dudosas en torno al fallecimiento de Alexei Navalny, uno de los opositores críticos de Putin, así como la detención y exilio de otros opositores, subrayan la falta de espacio para la disidencia en Rusia. Además, la supervisión independiente de las elecciones fue severamente limitada, lo que plantea serias dudas sobre la integridad del proceso electoral. Las críticas no solo provienen del ámbito internacional, sino también de líderes como Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, quien acusó a Putin de estar ebrio de poder y de buscar gobernar eternamente, utilizando cualquier medio para mantener su control. Las elecciones en Rusia han sido cuestionadas por su falta de transparencia y por el entorno represivo en el que se llevaron a cabo, lo que plantea serias interrogantes sobre la legitimidad del resultado y el respeto a los principios democráticos fundamentales. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que las elecciones presidenciales en Rusia, que resultaron en la victoria de Vladimir Putin, no fueron consideradas como libres ni mucho menos justas. Durante una conferencia de prensa en Tiflis, capital de Georgia, como parte de su gira por el Cáucaso Sur, Stoltenberg reiteró que para unas elecciones justas se necesitan competencia, diferentes opciones de candidatos, debates abiertos y una prensa independiente, aspectos que no se dieron en Rusia. Asimismo, calificó como ilegales las elecciones en las regiones ucranianas invadidas por Rusia y rechazó las acciones del Kremlin en Ucrania y en las repúblicas separatistas de Abjasia y Osetia del Sur. Las cuestionadas elecciones en Rusia, que fueron realizadas del 15 al 17 de marzo, dieron como ganador a Vladimir Putin, con más del 87.97% de los votos. El proceso electoral se caracterizó por una evidente falta de oposición, ya que varios candidatos críticos han sido excluidos de la contienda electoral. Y es que estos actos del régimen ruso han aumentado las preocupaciones sobre la represión y persecución de los disidentes en el país. Momento de una nueva pausa en Informe Diario. No se muevan, que regresamos con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Regresamos con Informe Diario. Es momento de los deportes con Estefanía Álvarez.
Muchas gracias, Renato. Nosotros comenzamos nuestra información deportiva contándoles que los tenistas latinoamericanos se mantienen entre los primeros 100 del mundo en sus respectivos rankings. Esto según la más reciente actualización del listado mundial. Varios tenistas de Latinoamérica se mantienen entre los mejores 100 del mundo. En el ranking masculino, el argentino Sebastián Báez se sitúa en el puesto 19, seguido por su compatriota Francisco Cerúndolo en el 21 y el chileno Nicolás Jarry en el 23. Otros destacados de la región son también el argentino Tomás Martínez Echeverry en el puesto 30, Alejandro Tavilo de Chile en el 44, Thiago Seyboth de Brasil en el 76 y el peruano Juan Pablo Varillas en el 95. Por otro lado, en el ranking de la WTA, la brasileña Beatriz Haddad Maia encabeza la Legión Latinoamericana al ocupar el 13º puesto, habiendo subido una posición en la última actualización. Detrás de ella se encuentra la argentina Nadia Podoroska en el puesto 78, la colombiana Camila Osorio en el 89 y también la argentina María Lourdes Carlé en el número 100. Pasamos al ciclismo porque los colombianos Egan Bernal y Nairo Quintana son las cartas latinoamericanas en la Vuelta a Cataluña, una de las competiciones de ciclismo más importantes del calendario internacional. La carrera comenzará en la localidad de Saint-Feliu de Guixols con un recorrido rompepiernas y circular de media montaña de 173.9 kilómetros, que incluye los exigentes puertos de Al de la Banga, de tercera categoría, el Al de Sant Gels y el Al de Sant Grau, ambos de segundo nivel. El esloveno Tadej Pogačar, bicampeón del Tour de Francia y del equipo UAE Emirates, es considerado el gran favorito para ganar la prueba. Sin embargo, otros destacados como el británico Geraint Thomas del Ineos Grenadiers y el estadounidense Sepp Kuss del BIS Malaysia Bike, campeón actual de la Vuelta a España, también perfilan como animadores de la competición. En cuanto a las declaraciones de Nairo Quintana, el ciclista colombiano destacó el liderazgo de Enric Mas en el equipo Movistar y expresó su alegría por acompañarlo. Reconoció la importancia de trabajar como equipo para aprovechar el buen momento de Enric Mas y señaló que la sexta etapa de la prueba será crucial para definir la clasificación general, por lo que el conjunto español deberá estar fuerte para llegar en buenas condiciones. Los golfistas latinos continúan en la carrera hacia los Juegos Olímpicos de París 2024, según la actualización del ranking mundial de golf. Emiliano Grillo de Argentina se encuentra en la posición 36, mientras que Joaquín Niemann de Chile desciende al puesto 84. Para los Juegos Olímpicos se permitirá la participación de 60 jugadores en cada una de las competiciones masculinas y femeninas. Los 15 mejores jugadores del ranking mundial tendrán la opción de clasificar con un límite de 4 por país. Actualmente, varios golfistas latinoamericanos están en zona de clasificación, incluyendo a Alejandro Tosti de Argentina, Mito Pereira de Chile, Camilo Villegas de Colombia, Abraham Anser de México, Carlos Ortiz de México, Rafael Campos de Puerto Rico y Nico Echevarría de Colombia. Entre las damas, las latinoamericanas que se mantienen en la posición de clasificación para París son Gaby López de México, María Fassi de México y Daniela Darquea de Ecuador. El cierre del ranking está programado para el 24 de junio y poco después la Federación Internacional de Golf anunciará oficialmente los nombres de los 120 golfistas privilegiados que competirán en los Juegos Olímpicos. Y en el torneo sudamericano femenino sub-17 de fútbol que se celebra en Paraguay, la selección de Uruguay derrotó 3-1 a Bolivia, mientras que Chile goleó 5-1 a Ecuador en los partidos correspondientes a la fecha 3. En un emocionante encuentro correspondiente a la tercera fecha del Grupo A del Sudamericano Femenino Sub-17, Uruguay logró una importante victoria sobre Bolivia con un marcador de 3-1. Bolivia tomó la delantera con un gol de María Valentina Ibáñez. Sin embargo, Uruguay logró remontar el marcador 2-1 antes del descanso, con goles de Agustina Gómez y Agostina Márcora. En la segunda mitad, Uruguay amplió su ventaja con otra anotación de Agustina Gómez, cerrando así el marcador 3-1. En otro partido, la selección chilena logró una goleada de 5-1 sobre Ecuador. Chile logró abrir el marcador con 2 goles de Pamela Cabezas. Ecuador descontó con gol de Fiorella Pico para hacer el 2-1. El equipo chileno respondió con 3 goles más, uno de Natsumi Millones,
otro de Antonella Martínez y finalmente el quinto gol llegó de la mano de Ámbar Figueroa. Y con esto llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Gracias, Stephanie, por toda la información deportiva. Ya lo saben, y antes de despedirnos, para obtener más información, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TV Libertad. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta aquí llegamos con la presente edición en Informe Diario. Con su permiso.